Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta reunión en la cual vamos a alabar al Señor por medio de la predicación de su palabra y por medio de un tiempo de oración, de intercesión que vamos a estar desarrollando después de nuestra predicación. Estamos en una enseñanza, una serie de mensajes a través de las Escrituras donde estamos revisando las emociones de Jesús. Por mucho tiempo se ha visto al Señor de una forma tan grande que muchas veces dejamos de lado su humanidad. Y cuando nosotros comenzamos a ver a la persona de Cristo en los evangelios, comenzamos a encontrar también una serie de emociones que están en la persona de Cristo. La semana pasada vimos la agonía, basado en el texto de Lucas también, en el momento en que Él estaba en Getsemaní. Y ahora vamos a estar revisando un sentimiento contrario. Es prácticamente una expresión completamente diferente a la del viernes pasado, pero es interesante poder revisarlo. Vamos a ir a Lucas capítulo 10 y vamos a revisar el versículo 21 hasta el 24. Vamos a hablar de la alegría de Jesús, la alegría de Jesús. Lucas 10 del 21 en adelante. Dice de la siguiente manera: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a tener oración para dejar la palabra en las manos del Señor. Cerramos nuestros ojos para poder orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que puedas hablarnos a nuestro corazón, utilizar estos textos para poder aprender en nuestras vidas, a poder aplicar, Señor, tus principios, de tal manera que podamos expresar alegría, gozo, y de esa forma, Señor, entender también tus Escrituras. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos ante un texto precioso, grande de la palabra del Señor. Y la razón es la siguiente: si nosotros vemos toda la enseñanza de Cristo, prácticamente nunca vamos a ver que Jesús se ríe. Es más, no hay un texto bíblico, no hay ninguno de los textos de la palabra del Señor que nos diga que Jesús se haya reído, ¿verdad? Esa expresión en el rostro de Cristo prácticamente nunca la vamos a ver expresada. Pero la forma en que fueron escritos los evangelios, lógicamente no permitían que cierto tipo de maestros o rabinos, o rabí, como tal el título que se le da a Jesús, se presentaran riéndose. Entonces, de ahí que no encontremos ningún texto en la palabra donde Jesús exprese, digamos, una sonrisa como tal. Ahora, es muy interesante porque a pesar que no lo encontramos, podemos encontrar textos donde podemos expresar el gozo, la alegría de Jesús. Y aunque en este texto no lo diga, no lo exprese, yo puedo entender que detrás de él hay una alegría de Jesús. No puedo yo asegurar en ningún momento que Jesús haya sonreído, porque el texto no lo dice así. El texto lo que revela es una alegría, un gozo, pero no tal vez una sonrisa. Pero si hay algún texto en la tradición de Jesús, prácticamente lo podemos encontrar aquí. Yo quiero que entendamos que por mucho tiempo, antes que se escribieran los evangelios, estas tradiciones, estos recordatorios de lo que Jesús había hecho, se habían trasladado entre una generación de discípulos. Y fue hasta tal vez posiblemente unos 30 años después que Jesús había muerto y resucitado, que se escribe el Evangelio de Lucas. Por tanto, esta tradición tenemos que entenderla, que los discípulos la guardaron, la cogieron. Hubo un tiempo que solo se contaba. ¿Te acordás el tiempo? ¿Te acordás el día que Jesús se alegró? ¿Te acordás el día en que Él se regocijó? Claro,
no solamente en este momento podemos decir que Jesús se ha alegrado. Yo no puedo ver cuando en aquellos textos que un día lo vamos a revisar, cuando está Jesús y pide que le den a un niño, que se acerque un niño y que lo toma, según el Evangelio de Marcos, en sus brazos. Prácticamente yo no me imagino a un Jesús molesto, a un Jesús enojado, a un Jesús serio. Lo que yo me imagino es que Jesús expresaba esa paz, expresaba esa presencia grande del Dios eterno que habitaba en él. Y por lo tanto su predicación, su enseñanza era magnética, era prácticamente atrayente. Yo me imagino que en muchas ocasiones, ¿verdad?, los niños entienden a quién acercársele o no. Y es curioso porque los niños entienden cuando una persona les recibe con alegría y con gozo. Si en la misma enseñanza de Jesús había gente con niños en sus brazos y habían pequeños niños, eso quiere decir que Jesús tenía un rostro de regocijo, tenía un rostro apacible, no un rostro de un hombre enojado, molesto, sino que un rostro de nuestro Dios, de Jesús, gozoso, alegre en este momento. Entonces, para mí es de plena alegría el compartir este texto con ustedes. Ahora, ¿cómo debemos de dividirlo? Para poder yo entender el texto, quiero dividir el texto, quiero explicarlo de una forma muy general y después explicar algunas cosas importantes de él. El versículo 21 me da el primer contraste. Primer contraste. Eso es Jesús mismo dando gracias a Dios, al Padre, pero haciendo un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de los niños. Vean, versículo 22 nos va a expresar la única manera de alcanzar el conocimiento de Dios. Y el versículo 23 y 24 nos va a dar el segundo contraste. Jesús va a contrastar la conducta, el testimonio de los reyes y los profetas con la de los discípulos en ese momento. Entonces, vuelvo a repetir, versículo 21 el primer contraste, versículo 22, ese momento donde Jesús es el único medio de conocer a Dios. Y versículo 23 y 24 el segundo contraste. No importa que después vayamos detallando, pero quiero dejar por encima la enseñanza. Ahora, vean, primero vamos a expresar el versículo 21. Dos cosas importantes. Primero, ¿por qué se alegra Jesús? ¿Y qué hace cuando Él se alegra? Mire qué interesante. ¿Por qué se alegra Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús hace cuando Él siente ese gozo, esa alegría? Primero, veamos la explicación del verso 21, lo más importante. Dice, en aquella misma hora, esa es una terminología ocupada solo por Lucas, Jesús se regocijó en el Espíritu. Entonces aquí hay una cosa importante. La palabra regocijarse es una palabra que tiene que ver con el hecho de que Jesús no es que podemos expresar que se estaba carcajeando o riéndose fuertemente. El texto, la palabra lilestai, lo que quiere decir es que había en él una alegría, posiblemente en su rostro se reflejaba esa alegría. Aunque no dice que se está sonriendo, podemos entender que posiblemente así era. Lo que deja en contraste el problema es que dice en el Espíritu. Entonces, sabemos que puede ser una alegría profunda. Tal vez no estaba expresando en su rostro toda esa alegría que nosotros podemos ver de una persona carcajeándose. No, eso no estaba haciéndolo Jesús. Es una alegría que infundía aquella tranquilidad de su rostro, aquel gozo en su rostro que se expresaba por estar alegre, por estar contento, por el hecho de lo que estaba pasando. Entonces la palabra implica no que se está riendo en su rostro, o sea, lo que implica es que tiene en su rostro las características de una persona alegre y que en ese momento interiormente él está viviendo con una alegría profunda. Una alegría profunda. Aquí está. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice en el Espíritu. Entonces eso nos da a nosotros entender que era una alegría interior, era una alegría profunda, pero profundamente grande. O sea, no solamente vamos a expresar alegría así. Hay muchas veces que andamos muy alegres. Se nos nota claramente. No porque estábamos tal vez riéndonos en cada momento, sino que sentimos una tranquilidad, sentimos una alegría. Ahora, en algunas traducciones agrega
otra palabra, la palabra agios. Entonces, algunas traducciones dice Espíritu Santo, estaba alegre en el Espíritu Santo. Otras solo dicen Espíritu. No importa si fue en la persona del Espíritu Santo o si fue en su espíritu, lo que sabemos es que es una alegría interior. Te hago una pregunta. ¿Tienes alegría interior? ¿Tienes una alegría expresiva en tu rostro, en tu vida? Tal vez no sonríes en cada momento, pero te hago una pregunta. ¿Te sientes alegre? ¿O es un momento, es un tiempo donde tú te sientes triste, acongojado, atemorizado? Muchas personas en este momento lo que están sintiendo es tristeza, aflicción. Pero la palabra del Señor nos dice que este momento era un momento particular. Ahora, ¿por qué se reía? Esa es la pregunta número 2. Ya vemos cómo se ríe. Ahora, ¿por qué se ríe? ¿Por qué Él se regocija? Lo vuelvo a explicar. No era una expresión del rostro, era algo más interior, más espiritual. ¿Por qué se alegra Jesús? Te voy a explicar algo. No era un momento bueno. No era un momento bueno para que Él se estuviera alegrando. Era un mal momento. ¿Y sabe por qué? Porque Lucas nos revela en el capítulo 10, que aquí hay un problema de traducción, dice misión de los 70. Si usted lee conmigo el título del 10, misión de los 70, en el texto griego es 72. Después de eso podemos explicar, pero ahorita no es pertinente. Pero ¿qué pasa? Él ha enviado a sus discípulos a preparar el camino, a predicar el reino, a hablar y sanar, a hacer obras prodigiosas. Y Él les ha dado unas indicaciones. En el capítulo 10, en la primera parte, Jesús los ha mandado a poder llevar el reino, a poder enseñar la palabra, y les ha dado un mandato. En el verso 10:8 dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Miren, ¿qué sucedió? Jesús manda a sus discípulos. Un momento bueno, agradable. Pero ¿qué sucede? Muchas ciudades no le recibieron. Eso lo dice el versículo 13. Muchas ciudades no recibieron a Jesús, no recibieron a sus discípulos, no recibieron el mensaje del reino. Entonces, no es un momento bueno, no es un momento de alegría, que produzca alegría. Hay personas en este instante que están rodeados de un montón de circunstancias que lo único que les puede dar es tristeza. Noticias, situaciones, personas que están enfermas en el hospital, personas que están enfrentando esta situación terrible del virus. Todo a tu alrededor no te provoca ningún tipo de alegría, no te provoca ningún tipo de gozo. ¿Cómo vamos a estar contentos si no tenemos trabajo? ¿Cómo vamos a estar contentos si no tenemos para poder salir adelante? ¿Cómo vamos a estar contentos si cuando salgamos de esta situación de la cuarentena, qué sé yo, los últimos días de abril o 15 de mayo o quién sabe qué fecha después de 15 de mayo? ¿Qué te va a estar esperando? ¿Ausencia de empleo? ¿Miedo porque vas a tener que salir sabiendo que te puedes contagiar? Jesús se está enfrentando a un momento de dificultad. No es un buen momento. Le han dado la espalda. Las ciudades no quieren recibir el reino. Solo algunos quisieron recibirlo, pero no todas. Y por eso es que Jesús en el verso 13 va a hacer una declaración condenatoria, porque hay ciudades que no recibieron a sus discípulos. Escuche lo que dice en el 13: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo la que sentadas en silicio y ceniza se habían arrepentido. Entonces, hay dos situaciones: los manda a predicar. Las ciudades no les abren a los discípulos las puertas. Casas donde les dijeron no, rechazamos el mensaje. Entonces, ¿cómo podría estar Jesús? Podría haber estado triste. Pero es que ha pasado algo. Ha pasado una cosa. Muchos rechazaron el mensaje del reino.
Pero vea lo que está pasando en Jesús. Sus discípulos han ido a predicar. Sus discípulos han conocido las verdades del Evangelio. Sus discípulos han conocido las verdades de la palabra. Lo que Jesús le alegra a su corazón es que muchos rechazaron el mensaje del reino, pero sus discípulos no lo han rechazado. Entonces aquí nos da un medio. Tal vez tú eres el que ve siempre lo mismo, lo negativo. Siempre estás viendo lo que pasa. No recibieron las ciudades el mensaje. Pero ¿qué ve Jesús? Aprende a ver lo bueno en medio de lo malo. Aprende a ver las cosas que valen la pena en medio de las cosas malas. Entonces, no es un mensaje positivista, porque ya te voy a explicar lo que tienes que ver. Vea por qué Jesús está alegre. Es un momento que debería estar triste, pero no lo está. ¿Por qué razón? Porque vea lo que va a pasar en el 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, mire la alabanza, lo que va a dar al Señor. ¿Qué es lo que nos enseña? A Dios hay que darle gracias, a Dios hay que alabarlo, hay que exaltarlo, hay que glorificarlo. Y vea por qué, vea. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. No nos recibieron un montón de ciudades, pero mis discípulos han entendido el mensaje del reino. Jesús está alabando al Padre, que es el creador de los cielos, el dueño de los cielos y la tierra. Y está alabando a Dios porque, si bien es cierto, muchos de los que están allá rechazaron el mensaje, entonces sus discípulos no lo han rechazado, sí han creído en Él, sí le han conocido a Él, y por esa razón Jesús está alegre. Entonces aquí nos revela dos situaciones importantes. Número uno, ¿te alegras solo cuando las cosas te van bien? No, señores. Cuando las cosas nos están saliendo mal, es cuando nosotros tenemos que ver una cosa. Las cosas espirituales. ¿Qué cosas han pasado? Vea, ¿por qué está contento Jesús? Porque sus discípulos han tenido el entendimiento del Evangelio. Y esto contrasta con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, nos enseña a alegrarnos cuando las cosas van mal. Segundo, nos enseña a alegrarnos por las cosas espirituales y no solo por las materiales. ¿Por qué razón? Jesús se alegra por las cosas espirituales. Nosotros como creyentes debemos de estar alegres por las cosas materiales, pero más por las espirituales. No es que no te va a alegrar lo material. ¿Cómo no? Te puede alegrar, pero también te puede entristecer. Pero cuando has puesto tu confianza plena en Dios, cuando toda tu confianza la has puesto en la persona de Cristo, tú sabes que aunque te den o no te den, tu confianza está puesta en Cristo Jesús. Y por esa razón, alrededor de nosotros pueden estar sucediendo cosas terribles, pero mi corazón está estable en Cristo Jesús, estable en la persona de Cristo. Entonces contrasta con nuestras características, que solo nos alegra lo material, nos alegra si nos dan trabajo, nos alegra si tenemos visto, nos alegra si nos sale esto, si nos sale de lo otro. Pues ahora vas a tener que aprender a valorar lo espiritual, valorar la palabra. Hay personas que no son capaces de escuchar un sermón completo y pasan saltando de un mensaje a otro mensaje. Pues comienza a aprender verdadera palabra y a tomar en serio las cosas, porque este es un tiempo donde usted lo que tiene que hacer es agarrar la palabra de Dios y comenzar a tomar de ella, porque no sabemos lo que viene para nuestra vida, no sabemos lo que nos va a pasar. Pero si estamos preparados, enriquecidos de la palabra de Dios, vamos a poder salir adelante. Entonces vea por otra razón que Jesús está alegre. Está alegre, número uno, porque sus discípulos sí han aprendido. Sí han aprendido. Está alegre por lo espiritual y no por lo material. Y número 3, dice que Dios Padre le ha revelado las verdades a los niños. Dice así:
Escuche lo que dice el 21. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nefios, niños. ¿Quiénes son los niños? La Biblia dice que los que sabían todo eran los sabios. Y eso lo dice en Daniel, capítulo 2. Los sabios eran los únicos que tenían todo el conocimiento. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso dice Daniel 2:21. En los judíos, el más valorado era el que conocía más, el que sabía más, el que más ley tuviera, el que más conocimiento, el que más título, el que más reconocimiento tenía. Pero en la comunidad de Cristo, en la comunidad de Jesús es al revés. Jesús se siente alegre por una razón, porque el conocimiento de Dios no depende de letras, no depende de seminarios, no depende de que una persona se vaya a sacar un título académico, depende de a los niños. ¿Y quiénes son los niños? Los niños son los que dependen total y completamente de Dios. Cuando yo le digo, un niño no es salvo porque es un niño inocente. Un niño es salvo porque Jesús lo ha comprado con su sangre. Porque los niños son revelados en la palabra bajo una característica: su dependencia de Dios. ¿Qué demanda el Evangelio de los que somos seguidores de Jesús? Que dependamos de Él completamente. ¿Qué pasa con los sabios? Los sabios no dependen de Dios, dependen de su conocimiento. Pero los niños dependen 100% de Dios. Si yo llevo a una de mis hijas a un centro comercial, y si mi niña, y si por alguna razón, como le ha pasado a mucha gente, han perdido niños, la niña no sabe qué hacer sin su papá. La niña no sabe qué hacer sin su papá. Posiblemente yo me desesperaría grandemente al perder una de mis hijas, pero ella se desesperaría más. Porque los niños sin sus padres no son nada. Los niños sin su papá no son nada. ¿Sabe por qué? Porque los niños no pueden hacer nada sin sus padres. ¿Por qué dice la palabra que está alegre Jesús? Porque cuando ve un niño que dice completamente: yo no sé hacer nada en mi vida más que solo depender de Dios, depender de mi Padre, eso es lo que a Jesús le da alegría. Un hombre y una mujer que dependa 100% de Él. Un hombre y una mujer que dependa 100% de Jesús. Los niños son exaltados en la Biblia en el sentido de que estos niños son los que han aprendido. ¿Quiénes son estos niños? Los discípulos de Jesús. Los sabios de las ciudades impenitentes no quisieron recibir el mensaje, pero los niños, los discípulos, gente sencilla, son los que recibieron el mensaje de Jesús. Mira qué preciosa enseñanza la que nos da el Evangelio. Jesús no se alegra por cosas materiales, se alegra por las cosas que pasaron, espirituales, en sus corazones. El hecho de que sus discípulos le creyeran a Él. Tal vez no le creyó el mundo, pero le creyeron sus discípulos. Muchas casas abrieron sus puertas, pero Jesús está alegre porque sus discípulos sí han creído en Él. Y mire lo que dice el verso 22. La única forma de poder nosotros tener conocimiento de Dios, la única forma, versículo 22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, la segunda situación, el verso 22, es que el único transmisor de las verdades eternas es Cristo. Entonces Jesús da gracias, porque si alguien quiere conocer a Dios, no lo va a conocer en el Corán, no lo va a conocer tampoco en la ciencia, lo va a conocer en el Hijo Jesús. Y el único que puede transmitir la verdad de Dios es Jesucristo. Jesús tiene una alegría y un gozo porque sus discípulos han entendido el mensaje, porque sus discípulos han conocido a Dios. La alegría de Jesús es que muchas ciudades no le conocieron, pero otras sí. Personas le abrieron el corazón a Él.
Qué bonito cuando sabemos apreciar la salvación. Qué bonito cuando sabemos que es Jesús el único que puede revelar a Dios. El único que puede revelar al Padre es Jesús. Y por eso Él da gracias, Él da una acción de gracias. ¿Sabe qué? ¿Desde cuándo no le da gracias a Dios? Dale gracias al Señor. ¿Qué significa dar gracias? Esa palabra que está en esta condición. Fíjense que esta palabra es interesante. Dice, hay dos palabras en el griego para hablar de acción de gracias. Una es eucaristos y la otra es esta palabra que está aquí, exolustai, que quiere decir reconocimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces yo reconozco a Dios las bondades que ha tenido conmigo en este último día. Acción de gracias quiere decir ver hacia atrás y ver, o sea, puedes tú ver hacia atrás y comenzar a ver lo malo. Puedes comenzar a ver todo lo negativo y mira lo que nos ha pasado y que esto saber cuándo va a terminar y desde que entramos y mire que no tengo trabajo y que no tengo aquí. ¿Por qué no ves las cosas buenas? ¿Por qué no le decís a Dios, Señor, dame un corazón agradecido? Levántate por la mañana a darle gracias a Dios. Levántate por la mañana a darle gracias a Dios. Y levanta tus manos al cielo y dale gracias por la vida que te da. Dale gracias por bondades, por la salvación. Dale gracias aunque sufras, dale gracias aunque estés pasando situaciones malas, dale gracias. Porque en toda situación negativa hay algo bueno que agradecer a Dios. Hasta en la peor situación hay cosas pequeñas o grandes que podemos agradecer. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que le reconozcamos eso. Él lo único que quiere es que reconozcamos su bondad. Si tú en este momento puedes entender esto, va a ser una gran bondad, una gran misericordia. Mira, este día domingo visitamos uno de los cantones en Cojut y había una pareja de adultos mayores. No tenían luz, no tenían cómo cocinar, no tenían comida, pero nos recibieron con una alegría. Nos recibieron con un gozo. Y el Señor en su humildad, mire, yo he conocido muchos hogares pobres, en las islas de Jiquilisco, en todas esas áreas, en Cojute también, pero pocas ocasiones la pobreza en que esta gente está viviendo. Y el Señor con alegría, bienvenidos, escucharon el mensaje, él ya era cristiano, escucharon el mensaje que se les llevaba, pero él en su humildad me quebró porque me estaba poniendo ahí una silla en su pobreza. La señora de él ya no ve, no es ciega. Y usted, ¿cómo no le va a agradecer a Dios? ¿Cómo no le vas a agradecer a Dios con lo fiel que has sido, con la misericordia de la salvación que te ha dado? Jesús nos enseña a dar gracias en el peor momento. Jesús nos enseña a alegrarnos de las cosas buenas que hay en las cosas malas. Jesús nos enseña a dar gracias al Padre porque Él es el Rey, el dueño de los cielos y la tierra. Y no hay una tan sola cosa que haya salido del control de Dios en la tierra ni en el cielo. Él es. Te alabo, oh Padre, creador de los cielos y la tierra. Porque le diste a entender a los niños, no a los sabios y a los entendidos, sino que a los niños. Qué grande ese día, domingo, donde la salvación entra a ese hogar, donde la salvación entra a una casa. Si ahorita nuestra lucha tiene que ser esa, no podemos evitar que sufra, pero podemos dar la verdad de Jesús y la salvación de Cristo. Eso es bastante. Eso es bastante. No te sientas triste. Hay gente que está padeciendo bastante dolor. Pero tú, gracias a Dios, tienes tienes la vida, tienes la oportunidad de ser su hijo, tienes a Cristo en tu corazón. Ahora, cerremos. Versículo 23. Y volviéndose a los discípulos, le dijo aparte, bienaventurados, los bendijo, bienaventurados Macario,
Quiere decir, cuando usted reconoce en una persona que está bendecida, hey, discípulos, bienaventurados, dice que estaba, no sé cómo estaba viendo hacia un lado y volvió a ver, dice el versículo 22, y volviéndose a los discípulos, le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mire, ¿por qué se tiene que sentir bendecido? ¿Por qué se siente bendecido usted? Cuando tengo comida, cuando tengo casa, cuando tengo carro, sí, pero aquí hay otra razón. Bienaventurado, Macarios, dichoso, feliz. ¿Por qué? Por ver y oír la predicación de Cristo. Hay mucha gente que no siente bendición con eso. Usted tiene que sentir bendecido por tener la palabra de Dios. ¿Qué es lo que han visto ellos? Cómo gente se ha convertido, cómo Satanás ha caído del cielo, es lo que dice el versículo 17, cómo los demonios se han atado. ¿Y por qué se sienten alegres? Porque a pesar que muchos le han rechazado, pero muchos otros sí le han recibido. Siéntate bendecido si tienes la palabra de Dios. Siéntate bendecido si puedes ver las maravillas, si puedes oír las maravillas y la palabra de Cristo. Esa es la alegría de los discípulos, esa es la bendición de los discípulos. Terminamos. ¿Por qué está alegre Jesús? Porque le han abierto su corazón, sus discípulos, y porque los que fueron a predicar, muchas casas abrieron sus puertas para poder oír la palabra. ¿En qué momento? En el peor momento, porque muchos le han rechazado. ¿Qué es lo que hace Jesús en el momento de alegría? Da gracias al Padre, reconoce las bendiciones que ha tenido. Y número 3, Jesús valora las cosas espirituales por encima de las cosas materiales. Sintámonos alegres si tenemos dinero, pero si no lo tenemos, sintámonos alegres porque tenemos la más grande riqueza, que es conocer a Cristo, conocerlo a Él. Somos niños, no somos sabios, no tenemos eso, pero tenemos la dependencia total de Jesús. Siéntete alegre como Jesús se siente alegre. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tus maravillas eternas. En esta tarde yo quiero interceder, bendito Jesús, por todas las personas que van a escuchar este mensaje, que van a reproducir este mensaje. Bendito Padre Celestial, oro para que sea un momento como el que estaba celebrando Jesús. Dios había abierto el corazón de los niños para entender las maravillas de Dios. Yo quiero orar por toda aquella persona que en este día está queriendo encontrar alegría y no la haya. No la vas a encontrar afuera, no la vas a encontrar en tu situación, la vas a encontrar cuando entiendas que la mayor alegría de todas es que una persona abra su corazón a Dios, que una persona conozca a Dios, que una persona se acerque a Jesús. Yo me alegro por todas aquellas personas que están deseando, están queriendo acercarse más a Cristo. Y si tú en esta noche, si en este día que estás reproduciendo este mensaje, te quieres acercar a Jesús, quiero decirte algo. Jesús se alegra. Jesús se regocija de gente que quiere reconocerle a Él, que rompe las cadenas del pecado y de la condenación y se vuelve a Dios. En este momento doy gracias. Oro por cada uno de mis hermanos que está padeciendo necesidades, que tiene problemas de salud, por todos aquellos que están orando en este momento por seres queridos en Estados Unidos o en El Salvador, que tienen esa terrible situación de bregar con el COVID-19, que están en un hospital, posiblemente con su tratamiento, que están en cuarentena, padeciendo. Oramos para que sea usted, Jesús, fortaleciendo a nuestros seres queridos, bendiciéndolos a ellos, sacándolos de esta circunstancia, de esta situación. Bendito Dios,
Oramos por aquellos que están en este momento enfermos de diferentes situaciones. Personas que tienen cáncer, personas que tienen situaciones que no pueden resolver, su sistema respiratorio, sus riñones. Personas que tienen enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, personas que tienen enfermedades crónicas. Oramos por aquellos que padecen. Oramos para que tú pongas tu mano de sanidad en sus cuerpos enfermos. Señor bendito Dios, sánalos. Nosotros solamente podemos orar, no tenemos ningún recurso, pero sabemos que tú te gozas de sanar a los enfermos. Sana, Señor, aquellos que están padeciendo problemas cardíacos, problemas de situaciones que no pueden controlar su presión arterial. Personas que están orando porque tú, Señor, les sanes de dolores, de sus rodillas, de su columna. Hermanos que tienen problemas respiratorios, oramos, bendito Dios, para que sea usted glorificándose en sus vidas, sanándolos, restaurándolos. Bendigo, Señor, a toda persona en este momento que está necesitando una palabra de aliento, una palabra que accione su fe. Estás deprimido, estás triste o posiblemente estás con una mentalidad en la cual estás viendo que las cosas van a ser difíciles. Cree en Jesús, confía en Él. Él nos va a sacar de esta circunstancia. No te preocupes, solamente depende de Dios. Sé como esos niños, de esos niños que están en este momento ahí oyéndome y viéndome. Solamente agárrate del Padre, tómate de la mano de Él y confía en lo que Él está haciendo en tu vida. Yo jamás dejaría sola a una de mis niñas, solo a una de mis niñas. Jamás, nunca la perdería o le agarraría su mano para perderla. Tampoco Dios. Dios te toma de su mano. Yo no sé qué situación estás viviendo. Yo no sé si estás viviendo problemas de deuda. Yo no sé si estás viviendo problemas de familia. Yo no sé si estás viviendo un problema de carácter de salud. Pero lo único que yo te puedo decir es que si puedes tomar la mano de Dios, tu Padre, Él no te va a dejar, porque Él, Jesucristo, está haciendo acción de gracias por los niños que dependen 100% de Dios. Si tú en este momento le quieres entregar tu problema, tómate de la mano de Él y dile: Jesús, yo no sé a dónde caminar, ni sé a dónde ir, pero me tomo de tu mano por completo, total y completamente, para que tú me dirijas, para que tú me lleves. Perdóname por haber sido necio, pero en este día yo me tomo de tu mano. Soy un niño, y te doy gracias porque yo reconozco que eres hijo de Dios. Oro en este instante por aquellas personas que están quebradas económicamente, han perdido sus trabajos, han perdido sus ingresos, no tienen en este momento recursos de qué sobrevivir. Oramos para que tú puedas encontrar la salida de ese problema. Oramos para que Dios sea proveyendo en tu necesidad. Oramos para que Dios te ayude a salir de tus deudas. Oramos para que el Señor restaure tus finanzas, porque al fin y al cabo todos los recursos infinitos, naturales y materiales y económicos son de Jesús y le pertenecen a Él. Y oro para que Dios te provea en tu calamidad, en tu necesidad. Doy gracias por cada hermano, por cada familia que llevan sus ofrendas y sus diezmos para sostener la obra de Dios. Gracias, Señor, bendícelos. Y oro por aquellos que no pueden porque no tienen. Oro para que usted, Señor, sea milagrosamente sacándolos adelante. E intercedo en este momento por cada persona, por cada niño, por cada padre de familia, por cada madre que está queriendo sacar adelante su hogar. Pero hay padecimiento y necesidad. Señor, oro por cada niño, por cada hijo de mis hermanos, aquellos que están preocupados porque no saben cómo van a sacar adelante su casa, porque no saben cómo van a hacer para terminar de cancelar las cuotas del colegio. Señor Dios mío, ten misericordia de nosotros. Escucha nuestro clamor, escucha, Señor, nuestra oración. Oro, Señor, para que hagas maravillas, para que te manifiestes en nuestra vida, Señor.
Oro por cada hermano que quisiera estar en la iglesia y no puede, por cada persona que desea adorar a Dios y no haya la manera, no encuentra la forma, por cada persona que no tiene cómo comunicarse, que no tiene cómo contactarse con nuestra congregación, con nuestra iglesia. Oramos, Señor, para que podamos ser de bendición para ellos y poderles llevar esa bendición, Señor. Intercedemos también para que tú protejas a nuestras familias, de nuestra congregación. Bendice a todos aquellos, Señor, que son parte de nuestra comunidad, parte de nuestra congregación, de nuestra iglesia en Cojutepec. Bendice, Señor, a cada persona que está en este momento viendo esta transmisión. Oro para que tú le transmitas, Señor, tu protección, tu amparo y todas tus bendiciones. Señor, gracias. Gracias por tu privilegio. Gracias por darnos la salvación. Gracias por esta noche. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por haber estado pendientes. Espero que esta palabra pueda fortalecer, ayudar y bendecir su vida. Lo esperamos el domingo en un servicio único a las 6 de la tarde. Así que le invito a que pueda ver nuestra transmisión a las 6 en punto de la tarde. No va a haber servicio por la mañana, sino que solo a las 6 de la tarde el día domingo. Así que esté pendiente de nuestra transmisión, esté pendiente de la predicación, pero sobre todo, reúnase con su familia y denle el tiempo a la transmisión. No solamente esté viéndolo superficialmente. Reúnase con su familia a las 6 de la tarde el domingo y reúnase con todos ellos con la Biblia, con la palabra abierta para que puedan aprender de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y gracias por la oportunidad. Bendiciones a todos.